Buenas tardes. Un saludo para las y los colegas, para los y las estudiantes que nos escuchan. Seguimos con estas entrevistas con personalidades del trabajo social colombiano. Queremos que nos cuenten sus puntos de vista, su trabajo, cuál ha sido la historia del trabajo social colombiano para que sea conocido por las generaciones actuales y como un aporte para comprender el desarrollo de la profesión de nuestras organizaciones y perfilar también una perspectiva de futuro. En esta ocasión estamos con el profesor Antonio Puerta Zapata, un colega muy conocido en el país, de una muy buena trayectoria a nivel universitario, a nivel docente como profesional, que hemos querido entonces que nos acompañe en esta entrevista. Yo quiero comenzar pidiéndole al profesor Antonio Puerta que nos cuente quién es Antonio Puerta. Bueno, muchas gracias, profesor Jesús, por la invitación. Nos conocemos desde hace un rato cuando ustedes estaban en dificultades en la Universidad del Valle. Sí. Nos invitaron a algunas personas a ver si estábamos dispuestos a apoyar el programa y a partir de ese momento hemos tenido una relación de amistad y de colegaje. La historia mía es muy sencilla. Estaba estudiando filosofía y letras en la Bolivariana y me enteré de la existencia del programa de trabajo social y junto con otro compañero de la universidad hicimos ese cambio de programa a trabajo social y realizamos pues en ese tiempo se llamaba licenciado en trabajo social. Terminamos en la Bolivariana. Trabajé un poco tiempo en una institución educativa, en un programa de bienestar laboral, pero rápidamente me vinculé a la Universidad de Antioquia como docente y allí trabajé por 30 años. En esa universidad tuve la posibilidad de hacer mi programa de posgrado gracias al apoyo de la universidad y estuve desempeñando el cargo de docente y también en tareas administrativas como director del programa y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Y hace unos años ya me retiré y ahora estoy vinculado con un grupo de colegas de la vieja generación trabajando por este asunto de la organización gremial. Bueno, gracias, Antonio. No sé si nos puedes hablar un poco más de en qué consistirá tu trabajo sobre la organización gremial. ¿Qué nos cuentas? Bueno, últimamente, inicialmente yo participé en la Asociación de Trabajadores Sociales de Antioquia. Allí fui presidente de la asociación. También estuve vinculado al Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social como presidente de un tiempo y fui revisor fiscal del CELATS cuando estaba en Lima, Perú. Entonces mi militancia gremial en la época de la universidad fue en esos campos. Y ahora, junto con otros compañeros, hemos estado apoyando lo que hemos denominado el rescate del Consejo Nacional de Trabajo Social. Y ahora que esto se dio, que hubo una elección de nueva presidente del Consejo, estamos apoyando esa nueva dirección para que saque adelante algunos proyectos de reestructuración del organismo. Bien, bueno, a ver, yo creo que mencionaste al CELAS, al Centro Latinoamericano de Trabajo Social. ¿Cómo ves hoy la labor del CELAS? ¿Cuál es tu opinión, tu concepto sobre el trabajo del CELAS? Yo creo que fue muy importante en su momento porque nos permitió integrarnos al trabajo social latinoamericano. Antes del CELAS y de ALAEDS, el trabajo social en Colombia y en los distintos países latinoamericanos era muy independiente, cada uno funcionaba por su lado. Y creo que esas reuniones, la iniciación de esos congresos, en fin, nos permitió integrarnos
en América Latina. También tuvimos la oportunidad con el CELAS y con ALAES, con el apoyo de Alemania, de la Konrad Adenauer, acercarnos al trabajo social, por ejemplo, alemán. Y yo creo que se iniciaron las publicaciones de trabajo social, los cuadernillos que tenía el CELAS. Y otro asunto muy importante fue el inicio del tema de la sistematización en trabajo social, que también se inició en el CELAS gracias al apoyo de un grupo de Chile. Entonces yo creo que ese impulso que nos dio el CELAS fue muy importante para el desarrollo del trabajo social, no solamente de América Latina, sino también de Colombia. Bueno, gracias, Antonio. A ver, ahora todos sabemos que ha sido académico a través del CNA, del Ministerio de Educación, en lo que es la evaluación de los nuevos programas, planes de estudio que solicitan autorización, que entonces eso te ha dado un conocimiento general de los programas, de su dinámica. ¿Por qué no nos hablas entonces un poco de esos? Porque ¿cómo ves esos planes de estudio? ¿Qué les encuentras? ¿Qué piensas al respecto? Sobre todo en estos últimos años que ha crecido tanto la parte de tipo de la enseñanza en trabajo social. Sí, esta ha sido una experiencia bien interesante que la inicié en mis últimos años en la Universidad de Antioquia. Nosotros empezamos con el tema de la acreditación de alta calidad y tuve la fortuna de pertenecer a la Vicerrectoría de Docencia trabajando con este asunto y recibimos una capacitación internacional y trabajo social de la Universidad de Antioquia. En ese momento yo era el jefe del departamento y fue el primer programa de trabajo social acreditado en el país. Entonces, desde ahí he venido estando vinculado al Consejo Nacional de Acreditación, al CNA y al CONACES, la revisión de programas para el registro calificado. Algunas cosas que he podido como sistematizar de estas visitas, yo podría destacar lo siguiente. En los programas de trabajo social han hecho un esfuerzo muy interesante por caracterizar la realidad de cada uno de los programas. El programa trabajo social se ha extendido en todo el país, está hoy casi, digamos, en todas las regiones, y lo interesante es que los programas han hecho un estudio del sitio donde se está desarrollando y entonces han buscado una pertinencia social del programa. Eso ha sido bien interesante. Además, ha sido la oportunidad para que los programas entre sí se comparen y que cada programa defina cuál es como su valor agregado, su plus, cuál es su énfasis. Entonces eso ha sido bien interesante, como digamos, ese estudio comparativo de los programas de trabajo social. En cuanto a lo curricular, pues en la mayoría de los programas se ha adoptado el modelo de la evaluación y de la enseñanza por competencias. En ese sentido se ha avanzado mucho y se hablan no solamente de objetivos de la profesión, sino de perfiles de formación y perfiles de profesionales. Se aprecia mucha creatividad en las mallas curriculares. Antes había como cierta uniformidad en los programas de trabajo social en el país. Yo recuerdo que con el ICFES desarrollamos un plan mínimo de trabajo social y eso hoy se ha superado y cada uno de los programas tiene como su propia malla curricular. Lo otro es la introducción de temas de profundización en los programas con las materias electivas, la posibilidad de doble titulación de los egresados y la definición de un modelo educativo que también integra la parte didáctica. En cuanto a la investigación, yo creo que es de lo que más se ha desarrollado, porque antes en los programas de trabajo social la investigación se reducía a los trabajos de grado de los estudiantes o las monografías. Y hoy en todas las universidades hay grupos de investigación, hay un sistema de investigación,
hay líneas de investigación, grupos de investigación que también le ha permitido a los estudiantes desde muy tempranos semestres vincularse a esos grupos de investigación mediante los semilleros de investigación. Se ha profundizado mucho también en las publicaciones de esos resultados de la investigación, y lo otro bien interesante es vincular esos resultados de la investigación al mismo currículum. De ahí aparecen nuevas asignaturas, nuevos proyectos. Hoy en muchos programas no se habla de asignaturas, sino de problemas de aula o asuntos polémicos, y eso también ha sido como un enfoque bastante interesante. En cuanto a la relación con el sector externo, también se ha mejorado mucho en ese sentido, porque antes la proyección de los programas era a través de las prácticas, y hoy la mayoría de los programas tienen unos proyectos de extensión solidaria, de prestación de servicios, de asesorías a los grupos, a las comunidades, al Estado, a las ONGs. Lo otro asunto importante es el profesorado, lo que ha ganado el profesorado en su formación posgraduada. Y en ese sentido podríamos hablar que estos grupos que se han constituido en la investigación, en ellos mismos podríamos hablar del inicio de una comunidad académica en trabajo social. Y lo otro es que se ha profundizado en el tema disciplinar de trabajo social. Ya no es solamente el estudio de las realidades externas, sino que también al interior de la profesión, cuáles son sus categorías, su epistemología, los asuntos de la intervención social como objetos de estudio. Y ha habido pues también un intercambio de docentes en cuanto a temas de investigación, la creación de redes nacionales e internacionales. Se ha explorado mucho también el uso de las nuevas tecnologías por parte de los docentes de la profesión. Inclusive pues ha habido desarrollo de programas a distancia o programas virtuales en trabajo social, que eso pues también es como objeto de consideración, pero los profesores como tales han incursionado en estos temas de las nuevas tecnologías, y las universidades han creado los recursos suficientes para ese manejo. Es interesante ver el desarrollo de las bibliotecas, de la documentación para trabajo social, la existencia de bases de datos en todos los programas, lo que le permite a los estudiantes y a los docentes tener acceso a información de punta, de naturaleza muy actual. En cuanto a los programas con egresados, también las universidades han prestado especial atención, y hay un contacto directo con sus egresados a través de la oferta que se hace de programas de educación continua y programas de formación posgraduada. Yo diría que, pues, en términos muy generales, esos son como algunos asuntos relevantes de la profesión de los programas de trabajo social hoy en el país. Bueno, creo que has presentado un panorama muy completo sobre el aspecto que tiene que ver en este momento con los programas de estudio. Con ese conocimiento, una recomendación a las universidades, ¿qué recomendación les harías? Pues yo creo que nos hace falta una mayor integración. Si bien tenemos el CONES que integra la parte académica, yo diría que tiene que haber un mayor esfuerzo en los grupos de investigación, una mayor integración para potenciar los recursos. Lo otro es una mayor preocupación por parte de las universidades y concretamente de los profesores de trabajo social por el asunto gremial, por la formación de los estudiantes en temas gremiales, que se informen de lo que ha sido la historia de la profesión, que ha sido una profesión muy rica en organizaciones, porque tenemos
las organizaciones nacionales, las organizaciones latinoamericanas y las organizaciones mundiales. O sea que eso hay que recuperarlo, contarle a los estudiantes cómo funciona e iniciarlos desde muy temprano a través de la organización estudiantil en estos temas de la organización gremial. Lo otro es también una mayor circulación del conocimiento, de las publicaciones, una mayor divulgación de lo que se está haciendo entre las universidades mediante foros, programas ahora utilizando la virtualidad, compartir entre las universidades lo que se está haciendo de las nuevas prácticas de intervención, que en ese sentido hay mucha innovación, como esta sociedad nuestra es absolutamente cambiante. Todos los días tenemos nuevos campos de acción profesional y yo creo que vale la pena que también integremos esas experiencias. Lo otro es potenciar la sistematización como una forma de investigación social para recuperar eso que se está haciendo por fuera de la academia, que son experiencias interesantísimas de los colegas que muchas veces en las universidades no se conocen. Hay que llevar esas experiencias a la universidad o llevar la universidad a esas experiencias, acercar tanto los docentes como los estudiantes a esas experiencias. Por ejemplo, todo este trabajo con reinsertados, que muchas veces eso no se puede enseñar en una cátedra, pero hay que verlo en la práctica, cómo funciona eso. Todos esos temas de resolución de conflictos, en fin. También yo creo que se deben integrar recursos, pensar más en esa movilidad docente, intercambio de docentes en las universidades, que es uno de los temas que se exigen, por ejemplo, para la acreditación de alta calidad, la movilidad estudiantil y docente, y que con muy pocos recursos se podría hacer ese intercambio en las universidades. Yo diría pues que esos son como algunas de las ideas que se me ocurren en este momento, gracias a su pregunta, profe Jesús. Bueno, creo que ha sido un panorama bastante completo. ¿Por qué no miramos ahora al egresado? ¿Por qué no miramos las organizaciones gremiales en donde también has tenido experiencia, has participado? ¿Cuál es tu concepto sobre sobre la dinámica de las organizaciones gremiales de trabajo social en el país y actualmente cómo las ves? Bueno, yo he estado muy preocupado por ese tema porque también ahora mi trabajo voluntario lo hago con organizaciones no gubernamentales, organizaciones que tienen que ver con el desarrollo comunitario y organizaciones que tienen que ver con los aspectos ambientales. Y con esta presión del Estado, del sistema nuestro, del gobierno, para cada vez poner más trabas, más dificultades a estas organizaciones, cada vez frente a la DIAN, frente a los asuntos de las cámaras de comercio, hay mayores dificultades para mantener las organizaciones sin ánimo de lucro. Y a eso no escapan las organizaciones del país, porque yo creo que el debilitamiento de la organización como la Federación Nacional, de la Federación de Trabajadores Sociales, es el debilitamiento de las organizaciones locales, de las organizaciones departamentales, que antes eran muy fuertes. Si esas organizaciones locales no se fortalecen, pues difícilmente vamos a tener una federación fortalecida. Y una de las dificultades, además de la apatía por la organización, porque este es un país donde no hemos tenido una participación, una disciplina, un aprendizaje en cuanto a las formas de organización, eso también se traduce en la apatía para la organización gremial. Y una gran dificultad cuando se logran constituir estas organizaciones es su sostenibilidad en el tiempo. Y la sostenibilidad tiene que ver con la financiación.
Y la financiación solamente puede ser mediante dos vías: el aporte de los colegas a su asociación, también la iniciativa de esas asociaciones para realizar proyectos y participar en convocatorias para obtener recursos propios. Mientras no tengamos un fortalecimiento económico, financiero de esas organizaciones que le permita a esas organizaciones tener un personal mínimo de ejecución, porque los que hemos trabajado en estas organizaciones ha sido de manera voluntaria, sacando tiempo de nuestras ocupaciones profesionales. Entonces, qué bueno que en algún momento tuviéramos esa fortaleza económica para pagar una persona, un director ejecutivo y por lo menos una secretaria. En ese sentido, yo me he atrevido, y en las conversaciones que hemos tenido, qué bueno que con el Consejo Nacional de Trabajo Social, ahora que se tiene una edificación, allí tuvieran asiento las organizaciones como el CONES y la Federación, y buscar como un ahorro de recursos en cuanto a funcionamiento que se pueda tener allí como una organización básica para los temas de comunicación, de gestión de estas organizaciones, no necesariamente con la financiación del Consejo Nacional, porque no sé si la normatividad lo permite, pero teniendo una sinergia y una comunicación ahí entre las organizaciones, yo creo que teniendo ese espacio de coordinación podríamos potenciar muchos asuntos. Lo otro es que debemos, sin detrimento de la discusión ideológica y de los puntos de vista que tengamos sobre la profesión, deberíamos centrarnos en temas que tienen que ver con las reivindicaciones de la profesión. Hoy tenemos una pauperización de la contratación, que eso no lo va a resolver un trabajador social de manera individual. Algunos hemos tenido el privilegio de haber tenido unas posibilidades laborales estables, bien remuneradas, que nos han permitido un nivel de vida muy aceptable y acceder a muchos beneficios de la sociedad. Pero ese no es el caso de la mayoría de los trabajadores sociales. Hoy los contratos son a término fijo, con unos salarios mínimos. Y eso es posible cambiarlo si hay unas organizaciones fuertes que incidan en las políticas públicas donde están insertos los trabajadores sociales. Entonces, yo haría como esa invitación a que de manera puntual todos los colegas y con un buen liderazgo de las universidades, que es donde el cuerpo profesoral se reúne con más frecuencia, y buscar aquellas instituciones que contratan el mayor número de trabajadores sociales e ir fortaleciendo organizaciones en ese tipo de instituciones, tipo bienestar familiar, etcétera, donde hay un gran número de colegas vinculados, hacer grupos de estudio, hacer foros, hacer seminarios especializados, actividades muy puntuales, encuentros de colegas. Creo que esa sería una forma de fortalecer las organizaciones gremiales. Muy bien, bueno, señor, ahora hablamos de la federación. ¿Cuál es tu concepto sobre el Consejo Nacional de Trabajo Social, que estuvo tan en boga el último año? Bueno, yo creo que hemos superado lo que hemos llamado la negra noche. Ya pues superamos una gran dificultad, que era tener un organismo donde la participación de la federación y del CONES era mínima. No había una injerencia de estos organismos en los destinos del Consejo Nacional. Eso había quedado centralizado en un grupo administrativo al interior del Consejo, y creo que ahora con esta nueva presidencia tenemos la posibilidad de llevar una propuesta que le dé
a ese organismo un sentido más participativo, sin desconocer pues su naturaleza, lo que la ley establece, pero que ese organismo sea como un punto de encuentro de la profesión y un organismo dinamizador de la profesión de trabajo social. Eso no riñe pues con la naturaleza legal del Consejo, sino que no se limite solamente a la expedición de las tarjetas profesionales. Lo otro es que lo hemos conversado de que los colegas, más allá de obtener su tarjeta profesional, vean en este organismo como otros beneficios, que obtengan como cierto tipo de beneficios del Consejo, bien sea con publicaciones, con organizaciones, que se le llegue más al profesional de trabajo social. Esa es una experiencia que la mayoría de las universidades han tenido. Antes uno se graduaba en las universidades y las universidades no volvían a tener contacto con sus egresados. Yo hoy recibo constantemente de la universidad, a pesar de que hace muchos años terminé, constantemente recibo información de la universidad, porque hay una obligatoriedad por parte de los sistemas de acreditación y de registro calificado de tener unas bases de datos actualizadas y demostrar programas que tengan impacto en los profesionales egresados de cada una de esas instituciones. Si a eso le unimos el asunto de que tengamos impacto en las organizaciones, tanto del CONES como de la Federación, y eso lo llevemos con iniciativas al Consejo Nacional de Trabajo Social, yo creo que volveríamos a tener una organización que sea líder de la profesión en el país. Entonces creo que con los nuevos liderazgos, con los nuevos aportes, con las nuevas iniciativas, creo que hay un camino despejado para que tengamos a mediano plazo un plan concreto, estratégico para el organismo. Allí no hay problemas de financiación, no hay problemas locativos, es un problema de situación interna, de crear un grupo interno que esté en consonancia con lo que están liderando los organismos, que no sea un grupo distante de los organismos, sino que sean los organismos los que le den la iniciativa estratégica a ese grupo operativo que debe estar en el Consejo Nacional de Trabajo Social. Bueno, creo que nos has dado un panorama muy completo del Consejo, de la Federación, de la enseñanza. ¿Qué no hablamos ahora un poco? A ver, ¿cuál es el rol de la academia en el desarrollo del país? Bueno, uno cuando hace estas visitas, las universidades tienen la obligación de mostrar investigaciones de evaluación del impacto que su acción tiene en el medio. Y algunas universidades han sido muy juiciosas en ese sentido. Yo creo que a nivel local, indudablemente, hay desarrollos interesantes y las universidades tienen cosas que mostrar en el nivel local, y eso en las universidades pequeñas, regionales, es donde uno ve con unos mayores desarrollos. También las universidades públicas, por su misma vocación, uno ve que tienen unos programas de proyección social bastante interesantes y un compromiso con las comunidades locales. Yo creo que falta trascender un poco eso ya al ambiente nacional y de las universidades, bien sea de los docentes o de los egresados. Debemos ir formando una conciencia de que hay que estar en los cargos de elección popular. Hemos tenido experiencias muy interesantes de alcaldes y de concejales, trabajadores sociales, pero eso lo tenemos que potenciar más. Yo creo que hay que eliminar ese fantasma de que todo lo político es feo. No, hay
experiencias políticas de representación popular bastante interesantes. Entonces hay que ir accediendo a esos órganos de donde se toman las decisiones, donde se formula la política pública, y las universidades tienen que hacer un aporte en eso. En algunas universidades, eso que se llama la relación de lo público, la academia y el sector privado ha sido muy exitoso. Y en algunas ciudades las universidades han tenido opinión y han tenido participación en la formulación de los planes de desarrollo. Hace poco aquí en Medellín hubo esa experiencia muy interesante de participación de la Universidad de Antioquia en el plan local de desarrollo. Entonces eso es posible, que accedamos ya desde la academia, y esa es la obligación, porque no simplemente nos toca, y afortunadamente la orientación de la investigación en trabajos sociales, una orientación hacia la transformación, hacia el cambio. Entonces no nos podemos quedar en los diagnósticos que se hacen muy bien hechos, en las caracterizaciones de las comunidades o de las problemáticas, sino que tenemos que ir formulando esos planes estratégicos, esos planes de desarrollo, y incidiendo en la toma de decisiones en cuanto a las políticas públicas. O sea que el camino es inmenso, se puede hacer a través de la investigación, de la proyección social, con los grupos de estudiantes, de las prácticas de los estudiantes, que es como el campo de entrada de un profesional a su realidad social. A ver, yo creo que que has tocado un tema muy importante. Yo recuerdo las palabras de una muy querida profesora chilena, Nidia Alwi, ya fallecida, de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Nidia decía que el profesional en trabajo social tenía una gran ventaja, era que su formación sobre la realidad era integral, que el trabajador social, cuando miraba la vivienda, no le miraba solo el aspecto del espacio, de la estructura, sino de la dinámica del desarrollo familiar que se daba en ese espacio, de la cotidianidad de la vida de las personas, y así en general, que eso le daba una visión integral y le daba una perspectiva más amplia para poder trabajar en lo que era la realidad y esa problemática social. Yo comparto eso también, y creo también que hay un déficit de intervención de trabajo social en la vida política del país. El profesional en trabajo social tiene esa formación integral y tiene una formación en valores que le dan esas competencias para intervenir en la política, transformando la práctica política del país. Entonces me parece que allí hay un déficit de intervención de trabajo social, como lo hay en la parte de la política pública, donde también hay una formación muy integral, y en la parte de los grandes debates nacionales por parte de nuestras organizaciones. Entonces creo que ese punto que has tocado en ese sentido es muy importante, y coincidimos en esa gran ausencia que hay y en ese gran potencial que tiene el trabajo social para contribuir a las necesidades y a los procesos de transformación del país en medio de esta crisis. Bien, sí. Bueno. Totalmente de acuerdo. Una de las características de trabajo social hoy es lo que llamamos la interdisciplinariedad. Antes decíamos que el trabajo social era interdisciplinario porque veíamos unas asignaturas de las ciencias sociales, sociología, historia, economía, etcétera. Pero hoy en la práctica, en las universidades, por fortuna, los estudiantes de trabajo social reciben esas asignaturas en áreas mucho más allá de trabajo social, y no necesariamente por trabajadores sociales. Ahí hay un primer acercamiento a la interdisciplinariedad. Lo otro que yo pude ver en las visitas es que la mayoría de estos grupos de investigación, inclusive, por ejemplo, de las áreas de salud o de las áreas más de las ciencias naturales, en la vinculación de los trabajadores sociales a esos grupos de investigación y el liderazgo de la profesión, por eso que está señalando, profesor, de esa
mirada integral, más sistémica que tiene el trabajador social, y entonces allí ejercen liderazgo con esa mirada mucho más amplia de los problemas sociales. Y eso se ve reflejado también en los proyectos de extensión que hacen las universidades, muchos de ellos liderados por trabajo social. Y yo creo que de los desarrollos grandes que tienen las universidades en este campo de la proyección social ha sido a partir de la experiencia y del liderazgo, del jalonamiento que han hecho los programas de trabajo social. Bueno, yo creo que ha sido una entrevista muy valiosa, muy enriquecedora. La vasta experiencia y formación del profesor Antonio Puerta, pues, nos ha permitido que él nos comparta esa experiencia, ese aprendizaje de muchos años de vida en la docencia, en el ejercicio de la profesión. Ese es el sentido que tenemos con este tipo de entrevistas que vamos a seguir publicando periódicamente. Y la idea es que no es la única entrevista que vamos a tener con el profesor Puerta. Creo que más vamos a tener un ciclo de entrevistas de las personas que invitamos, porque la idea es que quienes estamos invitando aquí son personas que han tenido un desarrollo bien importante académico, gremial y profesional. Entonces, creo que ese es uno de nuestros propósitos. Yo le agradezco al profesor Antonio Puerta y no sé si él tenga finalmente algunas palabras. No, muchas gracias, profesor, por esta invitación, y aprovechemos esta realidad virtual que nos acerca y nos permite llegar a un mayor número de personas. Ya no tenemos que desplazarnos a las ciudades, sino desde la comodidad acá de la casa, desde estos santuarios que hemos creado en nuestras casas, ponernos en contacto con todos los colegas y aprovechar estos espacios virtuales para que conversemos sobre distintos temas, profundicemos sobre ciertos proyectos, hagamos foros, debates entre los colegas. Entonces, gracias por esta invitación y ha sido un placer haber estado en su canal educativo, y felicitaciones por esa labor que está haciendo desde el canal y desde el blog, porque eso lo necesitábamos en el país. Estamos emulando esa experiencia que tuvo la Universidad de Costa Rica durante mucho tiempo, creo que lo siguen haciendo, y hacía falta que en el país tuviéramos también este espacio. Sí, la idea es mantener el canal educativo Debates en Trabajo Social en youtube.com. Estamos también con un blog denominado Trabajo Social Tendencias, y la idea es mantener activo con la participación del gremio de los y de las colegas con un propósito, que sea un debate abierto, crítico, un debate que permita los diferentes puntos de vista, que permita el encontrarnos en medio de la discusión para sacar adelante nuevos desarrollos y nuevos proyectos profesionales. Muchas gracias, y próximamente les estamos indicando la continuidad de los programas, los horarios de las entrevistas y la ubicación en donde se pueden ver permanentemente. Muchas gracias, y entonces hasta la próxima.